1, 2, 3, 4. A viva voz, a viva voz, la realidad, en la voz de sus protagonistas. Las entrevistas de la brújula de la semana. A viva voz, a viva voz. 11:02 y en nuestra sección dedicada a las entrevistas, nuestra sección A Viva Voz, hoy un entrevistado y una charla que tiene que ver con lo que venimos desarrollando, si se quiere, durante todo el programa. Esta cuestión de poder pensar qué pesa más, cómo se vive entre las encuestas, la realidad. Bueno, si tiene que ver con eso, vamos a hablar con alguien que hace mucho tiempo viene trabajando sobre la realidad. Estamos hablando de Oscar Lúpori. Le cuento un poquito quién es Oscar Lúpori, si usted no lo conoce. Rosarino, nacido en mayo del 37, uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en Rosario y también integrante del movimiento ecuménico por los derechos humanos. Viene de una familia, según algunas biografías, obrera católica, y un poco eso, 5 hermanos, ¿no se quedó? Sí, bien, sí. 5 hermanos, y empieza una carrera vinculada a la iglesia desde muy pequeño, ingresando al seminario allá por el 48. Fue ordenado sacerdote en 1962 y designado párroco de Nuestra Señora del Valle, en Tortugas. También ejerció su ministerio en la parroquia San Antonio de Padua, en barrio Belgrano. Allá por finales de los 60, una treintena de sacerdotes de la diócesis de Rosario empieza un poco a cuestionar la autoridad del arzobispado, y luego de ese episodio abandona el estado eclesial y posteriormente contrae matrimonio con Rosario Oroquieta, ¿es? Sí, María del Rosario. María del Rosario Oroquieta, su compañera. Bueno, pasa por un montón de trabajos en aquel momento. Tengo 3 hijos. Por eso, con 3 hijos y avanzando en toda esa lucha por transformar la realidad también. En el movimiento ecuménico de derechos humanos en Rosario empieza a desarrollarse a mediados de los 70, ahora vamos a charlar un ratito, y llega hasta nuestros días con todo un trabajo que nosotros nos fuimos encontrando en el camino con la cooperativa La Brújula, y que tenía que ver con la casita del movimiento ecuménico de derechos humanos, y que tiene que ver con un trabajo vinculado a poder pensar la vida de nuestros pibes, poder pensar esa realidad y la posibilidad de otras realidades que hoy le parecen vedadas. Y por eso, en las entrevistas de la semana, sin más preámbulo, teníamos ganas de charlar con Oscar y poder pensar juntos y conocer cómo va pensando esa realidad y cómo ha visto desde toda esa perspectiva, que sintetizamos mucho, porque es una historia de mucho laburo, de muchos años. Digo, ¿cómo llegamos a lo de hoy? Buen día, Oscar, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, bien. Es una pregunta se ve que, grande, se ve amplia. que consultaste para saber todo el recorrido. No es que dejamos nosotros por nuestra cuenta, fue un acto de decirle al arzobispo entonces, Volati, un diagnóstico de situación de lo que pasaba con la iglesia, y eso hecho desde la perspectiva del mundo obrero. Ajá. Y la consecuencia de esto fue que se fueron endureciendo las relaciones. Quisimos hacer un acto de presión ofertándole nuestra renuncia, y él prefirió sacarnos antes que aflojar para dialogar en serio. ¿Cómo, y cuando, antes de pensar en la actualidad y en lo que se vive hoy en los barrios de Rosario, de esa historia me gusta también pensar cómo se piensa usted en esa génesis, en esa combinación entre lo católico y lo obrero? Digo, hoy cuando a veces es difícil pensarlo, digo, ¿cómo influyó cada cosa para el Oscar Lúpori que usted es hoy? Bueno, primero, uno proviene de familia obrera. Sería como negarse en sus orígenes si uno no está a favor de donde uno proviene. Primera cosa. Segunda cosa, desde el seminario, cuando nos formábamos, había un grupo que realmente íbamos pensando en acuerdo a un sacerdote que después fue cardenal, Cardén,
que fundó la Juventud Obrera Católica. ¿Por qué? Él, siendo estudiante para sacerdote, el padre, que era minero, murió en una de esas explosiones en las minas. Y entonces él, ante el cadáver de su padre, se comprometió a que su vida la iba a dedicar al mundo obrero. Y entonces hasta generó una metodología de trabajo muy interesante, que es observar, reflexionar lo observado para él como sacerdote desde el Evangelio, pero siempre concluir con una propuesta operativa para cambiar lo observado, que se veía que era injusto, que no correspondía. Y con esa metodología muchos de nosotros nos formamos, y la ilusión era trabajar para el mundo obrero. Y cuando salen, cuando salen de la formación y se tienen que encontrar con la realidad, ¿con qué se encuentran? Salgo... ¿Estamos hablando qué año? Año 62. Claro. Yo me ordené el 6 de enero. Mundo convulsionado, ¿no? Una década de mundo convulsionado en manos, si vos te acordás, del desarrollismo todavía. Claro, claro. Que empiezan... y yo me voy, me destinan a Barrio Belgrano. Y ahí había un sacerdote excelente que hay que acordarse, el padre que había dedicado toda su vida al barrio, que era un barrio obrero, y su vida era así, de humildad y de mucho trabajo. Ya estaba muy enfermo, tenía 57 años, estaba muy enfermo, y este sacerdote me toca con él y realmente me pone en contacto a seguir con el mundo obrero. Él no estaba desclasado. Claro. Hijo de genoveses, pertenecía él al mundo obrero. Después me toca una experiencia en Casilda, donde me toca trabajar con jóvenes. Y cuando fui a Tortuga, un pueblo humilde, vinculado al campo, de modo que siempre... O sea que trabajó con los pibes, con los trabajadores más vinculados al mundo obrero industrial, con los trabajadores del campo. Claro, con mucha gente, porque como verdadero pueblo de campo en aquella época, el norte vivían los blancos, así digamos. Al sur de la vía del ferrocarril vivían los negros. Como se dividía siempre en los pueblos, ¿no? ¿De qué lado de la vía te tocaba vivir? Y del lado aquel, recién cuando fui yo, fíjate vos, 1968, hacía un año había pasado la luz eléctrica, porque por encima del ferrocarril no podía pasar nada. Y habían conseguido hacer por debajo de las vías del ferrocarril, y en 1967 comenzaron a tener luz eléctrica. En ese desarrollo, en esa pelea, digo, ¿cómo el trabajo que usted venía desarrollando desde adentro de la iglesia, se podría decir, hasta que se produce esa ruptura y se va de la iglesia, ¿cómo sigue? Digo, ¿sigue igual? ¿Cómo lo combina? ¿Cómo lo piensa hoy en perspectiva? Es que nos juntábamos sacerdotes que estábamos en la misma línea, y bueno, y realmente ahí sí que nos potenciábamos mutuamente. Si el conflicto con Volati surge porque un grupo de 4 vamos a juntarnos periódicamente para hacer un diagnóstico desde esta posición de qué pasa con la Iglesia en Rosario y el Vaticano II, que recién había concluido. Y empezamos y escribimos unas 20 hojas que se la entregamos como análisis y propuestas. Ajá. Y ahí vino el conflicto. Y siempre todo el grupo estaba vinculado, que el Evangelio, lejos de ser algo apolítico, algo solamente para la vida privada de uno y que no tenía nada que ver con lo social, con lo político, con la economía, nuestra propuesta era que es inconcebible ser creyente sin estar comprometido económica, social, cultural y políticamente en base a aquello de Jesús. Dichosos los pobres porque
a ellos les pertenece el reino de Dios. ¿Usted piensa que tiene que ver con su propia experiencia, que tiene que ver con una época, poder combinar, digo, ese pensamiento, o que es intrínseco de la religión y en realidad se ha corrido el eje? Te respondo con lo que decía un compañero mío que falleció. Puedo entender cualquier cosa que pase en la iglesia. Lo que no puedo entender es que no se respete lo fundamental del mensaje de Jesús. Ámense los unos a los otros, porque en eso van a reconocer en su unidad que son discípulos míos. Y esto, decía un compañero mío, es inconcebible. Claro. ¿Y quiénes tienen que ser privilegiados? Los niños, los pobres, ni qué decir los indigentes, ni qué decir los presos. Si en el Evangelio, les voy a recordar una cosa, en el Evangelio de San Mateo, Jesús a los apóstoles les dice cómo va a ser la mirada de Dios sobre la vida de nosotros. ¿Qué nos va a preguntar? Estaba preso y ¿qué hicieron conmigo? Tenía hambre y ¿qué hicieron conmigo? Tenía sed y ¿qué hicieron conmigo? Y ese va a ser el parámetro con el que nos va a medir si estamos en el camino que Él quiere o estamos por la nuestra por otros lados. Y hoy, digo, el diagnóstico, cuando usted piensa esto de hacer un diagnóstico, no ha dejado nunca de hacerlo, digo, hacer un diagnóstico para poder, como bien explicaba, intentar transformarlo, digo, sí. Pero hoy se mantiene haciendo esos diagnósticos, se mantiene intentando transformarlo, pero si hoy tuviera que volver a escribir esa carta, si tuviera que volver a escribir esa nota, ¿cuál sería el diagnóstico que ve? En este momento, ¿cuál sería el diagnóstico? Creo que fructificó, porque hoy hay un grupo numeroso con aceptación del obispo que se han comprometido a trabajar en los asentamientos precarios, en las villas que quedan, y que entonces han tomado en serio que la clave es optar por los pobres. Y para afuera, digo, y el diagnóstico para afuera de la realidad que vive todos los días en su trabajo. Bueno, y me gustaría que le dejen. Sí, ahora lo vamos a presentar a los acompañantes para contar esto un poquito, ¿no? Sí, el diagnóstico para afuera, mira, yo te digo, realmente desde el año, uno tiene que marcar claramente, desde el año 75 para acá, sacando algunos lapsos, han sido años donde retrocedimos de algo que era hasta el 74, 75 impensable no aceptarlo, la justicia social, que la economía debía ajustarse a un principio de justicia social. Los derechos de los obreros, los derechos de los niños, y fíjate vos qué notable, todo eso estaba aún en el texto de la Constitución nuestra del 49, y resulta que, habiéndolo aceptado en el 89, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y habiendo sido incorporado al texto de nuestra Constitución, parece una ironía de la vida. Que hoy se ha desaparecido en los 90, real. de hecho, vino el ajuste para el mundo obrero. ¿Y quiénes pagan los platos rotos cuando los padres no tienen trabajo y están en apriete? Cuando los padres se desequilibran por la angustia. Recordemos algo muy triste. ¿Cuántos suicidios por despidos hubo en los 90 en la Argentina? ¿Quiénes sufren eso? Los niños, las niñas, los adolescentes, los ancianos. ¿Se acuerdan las luchas de los ancianos? Sí, sí. Parece mentira. Habiendo aceptado todo eso como texto constitucional, se lo borró de la realidad. Se lo borró. Y creo que estamos en un momento muy duro. Ustedes hablaban hace un rato atrás en el otro programa de nada más que la inflación. Imposible la inflación dibujada para este año por las cifras que ya tenemos en el mes de abril. Claro, ya no se puede pensar en las planificaciones. Y es que en el día a día, quien camina y va a hacer un mandado a la mañana, ¿qué hace con 100 pesos? Vas a la verdulería, con que sean 4 en tu casa,
entre pan, leche, algo para comer, los 100 pesos Sí, no le alcanza. volaron. Y no te alcanza. Si vos vas, antes uno iba a la verdulería y iba y le parecía que con 50 pesos iba a traer, ahora va con 4 kilos de papa. Se terminó. Se te van los hijos. ¿Me los quiere presentar usted? Bueno, A los invitados que también están Mira, acompañando esta mañana. la verdad que hace un ratito estaba Pablo ahí sentado, que Sí. es mi hijo mayor. Ajá. Pero acá a mi derecha está Soledad, que ella después dirá, y a mi izquierda está Alejandro. Soledad Godoy, Alejandro Ramírez. Bueno, me imagino que trabajan, no son parte del trabajo que desarrollan en la casa, en la casita del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, una casita que algo hemos retratado con la revista Pintó Casita, pero que bueno, hoy arrímense bien al micrófono, que nos pueden contar un poquito más, porque en esto del diagnóstico, nunca hay mejor diagnóstico de que el que está ahí, está en el lugar laburando. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es el trabajo? Primero, ¿cómo es el laburo que desarrollan ahí en la casita? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que viven todos los días? Y mira, ahora estamos por arrancar las actividades el lunes. Tenemos un espacio, el centro de día, que trabajamos con chicos de alrededor de 6 y 11 años. Es un espacio más de lúdico, también tienen actividades plásticas. Después, en grupo de adolescentes, tenemos un espacio de arte que lo da una compañera que está estudiando Bellas Artes. También tenemos dos espacios de un grupo de varones y un grupo de mujeres adolescentes, Ajá. que son más o menos los mismos chicos que transitan por todos esos espacios. Además también hay peluquería que viene funcionando ya hace varios años y bueno, los sábados, que es un poco más abierto, que es de edades variadas, ahí funcionan distintas actividades como percusión, plástica. Bueno, y después también hay... ahora se agregó un taller de hierbas medicinales que lo Mirá. da en realidad el centro de salud y nos pidió lugar en la casita. Un lugar que ya viene funcionando y me imagino debe tener como una incidencia propia en el barrio. ¿Cómo es laburar con los pibes? Digo, porque a veces se plantea que no quieren participar de espacios, que no quieren ser parte de proyectos. Digo, pero ahí ustedes van encontrando otra vuelta. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, o sea, siempre está esta cuestión de, sí, como vos decís, como esta cuestión que los chicos no quieren participar, qué sé yo, pero obviamente, o sea, es buscar el espacio, o sea, el lugar está, uno a veces, digamos, o sea, es como esta cuestión de que no conocer al otro, pero en realidad hay que ir y Claro. no es un trabajo de un día para el otro, digamos, es una lucha constante de ir generando, digamos, esa empatía con los chicos y bueno, y realmente, en realidad, los chicos van a participar, pero uno tiene que buscar, digamos, los caminos. De mantenerlos enganchados, participando. Claro. Sí, obviamente, o sea, son pibes, digamos, entonces no van a tener la lógica que por ahí uno puede pretender que tengan, digamos, de participar de una manera continua, digamos, pero digamos, es ir, o sea, la realidad es que ir a buscarlo, esa es la cuestión, ir a buscarlo. De las cosas que dejaron, tenemos un espacio que le llamamos espacio socioeducativo, Ajá. donde nos encargamos de trabajar con chicos de la primaria, chicos y chicas de la primaria y adolescentes del secundario, las dificultades que se les plantea en la escuela. En un momento dado quedamos desbordados, porque llegamos a tener 120 chicos. Más. Y era Claro, imposible de abarcar. imposible porque no, por un lado, era tal la demanda heterogénea, las personas que tenían que trabajar, el mismo espacio no nos permitía, por ejemplo, una tarde tener 60 chicos y el bullicio y demás, y después optamos por un camino de seguir trabajando, pero reduciendo la dimensión, no por reducir, sino para hacer Para que un funcione. trabajo más calificado. Por ejemplo, cómo provocarle a ellos la intención de búsqueda, de ponerse en búsqueda, de hacerse preguntas, cómo despertarle, ir generando que puedan trabajar en grupo. Entonces,
La opción fue trabajar en grupitos de 3, a lo máximo 5, una persona, y tratar de primero tener una idea por dónde pasan las dificultades para formar los grupitos. ¿Por dónde pasan las principales dificultades que ustedes encuentran, digo, en la época actual? Para los chicos para de los la pibes. escuela. Bueno, ellos te caen pidiendo hacer las tareas, porque no entendieron algo. Ajá. Porque están corridos por los exámenes. Que cuente Soledad lo que fue este año, porque en realidad ella dijo que comenzamos. En enero y febrero tuvimos la colonia con los chicos. Claro. En febrero, al final, para el tiempo de los exámenes, que cuente ella el trabajo. Este espacio socioeducativo en realidad ya viene funcionando más que nada a nivel primario, para la educación primaria. Nos pasó que en las vacaciones estuvimos asistiendo a chicos que necesitaban rendir. Entonces, solamente esta problemática se empezó a plantear, una preocupación más que nada con los chicos nuestros, ¿no? Y también, obviamente, para poder abrirlo, de que llega a fin de año y tienen muchísimas materias y terminan repitiendo, en el mejor Claro. de los casos, y si no, abandonando la escuela. Entonces, ahora nos planteamos este espacio que le pusimos, no lo queremos poner apoyo escolar porque no queremos, sino más de consulta. Ya fuimos a la escuela del barrio y ¿Qué al dicen final, en la escuela? mira, hablamos con el vicedirector, fue medio raro, yo pensé que era un preceptor, porque no pintaba de vice. Pedimos hablar con un preceptor que creíamos que el preceptor era la que más conoce a los chicos. Claro, el que no los más pudimos trata. porque era un reemplazante que estaba reemplazando a otro reemplazante. Bueno, entonces al final nos dio pie para que hablemos con los chicos, que no nos esperábamos. Y nos pareció genial contarle a los chicos qué hacíamos en la casita. También yo soy del barrio ahí Fisherton, entonces ya conozco a varios de los chicos que estaban incluso en ese salón. Claro. Entonces pudimos hablar cara a cara con ellos y explicarles que la idea es ayudarlos en lo que podamos nosotros, si no conocíamos a gente que podía ayudarlos, no solamente a estudiar para rendir, sino en consultas, tareas. Y nada, lo esperamos y ellos que vayan pasando, que vayan contando sus amigos y conocidos. Y bueno, la idea es arrancar con eso, con Ale, Ajá. un poco. Pero sí, es mucha ¿Qué? la Porque preocupación. creo que una dificultad clave es que los contenidos que se dan, que son válidos, ¿qué pasa? Los chicos no lo pueden conjugar con su vivir. Cuento Claro. una anécdota y después le dejo que Dale. Alejandro explique más esto. Los chicos de séptimo grado tenían que trabajar sobre la teoría atómica y tenían que hacer el diagrama de Bohr. Y estuvimos toda la mañana, eran 4, haciendo la tarea que le había dado el profesor que daba física. Y la verdad que 3 ya habían aprendido a hacerlo y hicieron varios ejercicios y les salía bien. De repente, ¿qué me sucede? Concluimos y el que le costó le seguía costando entender. No lo había entendido. Pero los otros sí, y uno de los que me dice, pero Oscar, ¿esto para qué? ¿Para Claro. qué me sirve a Claro. mí tener que aprender esto? Y creo que es una cuestión clave, cómo vincular los aprendizajes Con la la práctica. cotidianeidad de ellos, que si ven biología, entiendan que va dirigido a manejarse en el medio ambiente y cuidar de su cuerpo, entender su cuerpo y cuidarlo. Y dejo que Alejandro... que tiene- Alejandro, cuando ustedes ven eso, digo que se sobrepasa de cantidad de pibes, que una de las principales reclamos o lo que vienen a buscar tiene que ver con eso. Digo, ¿sienten también que están cubriendo algún agujero que deja la escuela, que no puede cubrir hoy la familia? Digo, ¿no? Que está como un lugar ahí en el medio. Sí, o sea, es lo que hizo Oscar, digamos, es una crisis que hay en el sistema educativo, o sea, es la educación que no da cuenta de la realidad que están viviendo los pibes en el barrio, es esa la idea. Como dijo Oscar, digamos, es no contextualizarlo con la realidad que viven los chicos, hablar de cosas que no están con su realidad. O sea, yo siempre doy el ejemplo de San Martín que cruzó los Andes. Y esa alineación que tiene el chico con el prócer, digamos, y no entender que
Si San Martín cruzó los Andes, hubo gente que cosió la ropa a los granaderos, que le hizo la comida, que hubo herreros que construyeron las armas. Entonces, como que llevar eso a la realidad, digamos, del barrio, de que ellos Claro. sepan que la historia no es una cosa alienada que lo hicieron superhéroes, sino que es una construcción que viene de abajo, digamos, y que ellos pueden ser partícipes de esa historia. Y eso es lo que no... Bueno, o sea, la educación, sabemos que es una institución que está hecho con otra lógica, Con una otra idea, lógica claro. que tiene que ver con, bueno, con lo que hablamos antes, de la época desarrollista, digamos, como de la vida dividida en etapas ya Y- definidas, y bueno, y nada, entonces los chicos vienen, obviamente, están en crisis y vienen con estos problemas, digamos, de aprendizaje, porque no... O sea, no, ellos van a la escuela y no entienden qué es todo eso, digamos. Y la idea nuestra, justamente, lo que, o sea, venimos hablando con Oscar, con Sole, bueno, es esto, digamos, tratar de dar una alternativa educativa, bueno, que tiene que ver con la perspectiva de la educación popular, digamos, que es lo que nosotros... Más transformadora, Sí. digamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando... Digo, pues imagino que en todo... ¿Cuántos años hace que está la casita? Y la casita la empezamos por el año 2003. 2003. Pero estamos trabajando con esta metodología en el barrio desde el año, empezamos 93. En el 97, ya por el compromiso de un grupo de muchachos del secundario, Acá tenemos agua, ¿eh? resolvimos tomarlo en mejor dimensión. Claro. Entonces ellos dijeron, nos inscribimos en secundario si ustedes nos acompañan para no hacer papelón. Entonces, ellos mismos se llamaron Secundarios en Acción, Ajá. iban al secundario, pero los sábados Con apoyo. venían a que nosotros pudiéramos acompañarlo en su aprendizaje. Y digo, y en esto me imagino que han visto, preguntaba por los años, porque en todos estos años deben haber visto muchos pibes, muchos procesos que finalmente se logra, después de mucho trabajo, esos objetivos, que se hagan preguntas, que puedan entenderse como protagonistas. Digo, ¿cómo es eso cuando... ¿cómo es eso colectivamente y personalmente, ¿no? Inclusive lo de poder ser parte de ese proceso. Bueno, a ver, yo hablo ahora porque Sole es un ejemplo de eso, digamos, porque Ajá. Sole es ella estuvo de chiquita en la casita. Ajá. Y hoy está llevando adelante, digamos, los talleres. Creo que el ejemplo es más claro. O sea, Más claro Sole imposible. y otros compañeros también que... Esa que hoy siempre no es vinieron. mi pregunta, mi interrogante, ¿cómo hacer? Porque tanto yo como las Melli, que son ahí conocidas en el barrio, estamos desde adolescentes en Y la tu casita. hermana, Y mi hermana, sí, bueno, mi hermana con intervalo. Pero como las que siempre estuvimos presentes ahí, y cómo poder seguir transmitiendo un poco eso, cómo nosotros llegamos a este espacio por curiosidad, porque nos invitó un amigo y nos terminamos quedando, digamos, desde participar en los talleres, en todo lo que fue. Yo participaba en todo lo que había, participaba. Y después poder transmitir todo esto que venimos aprendiendo, con todas estas cosas que nos va dejando la casita, y que obviamente no creemos en esto, ¿no? Todos los ¿Cuántos chicos de los que vos tenías para rendir aprobaron en febrero y en marzo? No, en realidad se presentaron 3 chicos, 2 nenas que como tenían como 8 materias terminaron desistiendo, y este nena que tenía 5 aprobó. Le quedaron previas, pero terminó aprobando, y el único que Ella iba a intentó. las 3 de la tarde a darle. Por eso pensaba, ¿no? Digo, uno piensa en todo el esfuerzo, pero también, digo, se rompe una lógica de que no se puede, ¿no? Hay una lógica instalada de que no se puede. Mira, el ejemplo claro, el grupo de percusión, para en noviembre o en diciembre, el día de la negritud, Ujú. el grupo nuestro de percusión se juntó con otro grupo de percusión en el Parque Ale. ¿Para qué? Para tocar. Claro. Y acabé teniendo que hablar yo también ahí. Y eran como, el grupo se armó de percusión como 20 muchachos y chicas que estaban en esto. Y con varias actuaciones en referencia a lo que es la cultura negra, el valor y la igualdad de los negros con nosotros. Cosa hermosa. Hermoso. Hermoso, hermoso.
Nos llegó las 11:30, ya estamos ahí sobre la tanda. Siempre se queda corto esto porque es para charlar largo y tendido. No queríamos ver de contar un poquito, ¿no? El grupo de Expresarte, te digo, Sí. todos los años, ya van 2 o 3 años, Oh, concluye haciendo la exposición de los cuadros Ajá. que pintan los chicos, los adolescentes, los jóvenes que van ahí. ¿Y dónde la gente puede conocer un poquito más? O digo, o esta es una experiencia que se puede replicar, ¿cómo la piensan por fuera del barrio en particular? Creo que no solamente replicar, creo que en muchos barrios hay gente que ¿Qué está haciendo? está Exactamente. haciendo esto. Y que uno dice, bienvenido a la escuela, porque si no tuviéramos escuela, y hay que sacarle el sombrero a los maestros que día a Sí, día sí. están con los chicos. Pero este trabajo también. Y si uno logra trabajar en red, en relación con otras organizaciones, se potencia todo. Qué sé yo, tenemos futbito, le decimos nosotros, el fútbol callejero, donde lo que vale es vivir con equipo y donde, por ejemplo, no vale un gol si por lo menos no hiciste 2 pases. Si no es con los otros, si no es hacer con los otros. Con los otros, nada de esa competitividad despiadada de ponerle el pie en el pecho al otro, Claro. si puedo le hago una zancadilla que... No, es jugar entre compañeros para disfrutar. Bueno, la idea un poco era esa, era que se conozcan estas experiencias. Nosotros tratamos hace mucho tiempo de abrir un poquito el espacio porque entendemos que es así con el ejemplo que también se multiplica, ¿no? Sí. Que se puede, por eso queríamos contarlo y por supuesto siempre abierto el micrófono de la brújula para que se cuente esta experiencia. Le agradecemos haberse venido hasta acá, a todos, a Oscar, a Soledad, Alejandro, para venir a compartir esto, porque me parece que un poquito ahí está el secreto, ¿no? En esto de compartir todos los días, compartir también lo que uno aprende. Y Pablo no se pudo quedar porque tenía que ir a buscar a su nena a las 11:15. Ah, estaba, sí, se quedó hasta las 11:15 y también le agradecemos a él un ratito de arrimarse hasta acá. Sabemos que es sábado, que uno está con muchas cosas y todo, pero bueno, era eso, ¿no? Poder y contarlo. muchas gracias a ustedes por darnos el No, espacio. por favor, un gustazo tenerlos acá. Igualmente. 11:34 minutos, ¿le parece que vamos a la última tanda ya del programa del sábado de hoy? Y enseguida venimos con lo que queda de la brújula de la semana.